El día de hoy estamos sumamente felices en este canal de Monitor BTC porque por cuarto mes consecutivo hemos logrado duplicar una cuenta. Te voy a estar mostrando en mi historial de operaciones todas las operaciones que hemos estado haciendo en el mercado para poder lograr este beneficio tan importante. Así que para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque de paso te voy a estar mostrando qué es lo que tienes que hacer para lograr también tener estos resultados. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque estamos haciendo cosas tan increíbles que nadie allá afuera está haciendo, que me da mucho orgullo poderte mostrar este tipo de resultados. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando, como siempre, cómo hice para duplicar mi cuenta, pasar un balance de $200 a $402 en tiempo récord, porque la verdad es que no me demoré nada en hacer esta hazaña. De verdad que te digo que si aplicas esta estrategia de forma metódica, es imposible que no tengas resultados porque llevo meses haciendo exactamente lo mismo y llevo 4 meses consecutivos haciendo esto contigo en este canal de Monitor BTC y no dejamos de duplicar cuentas. Inclusive te puedo mostrar en nuestro canal que hubo una que hasta la triplicamos. Hace 8 días te mostré cómo triplicaba una cuenta de trading y llevo varios meses duplicando varias de ellas. Así que es muy importante que te suscribas a este canal con campanita por si todavía no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo. Igual también en la descripción te voy a estar dejando todos los videos en los cuales tripliqué mi cuenta, dupliqué mi cuenta por varios meses consecutivos, para que puedas ver exactamente cuáles fueron las posiciones que tomamos y cómo hicimos esas operaciones, para que puedas replicarlas y tú también puedas tener exactamente los mismos resultados que nosotros. En mi historial de trading te vas a conseguir con las únicas operaciones que hicimos este mes, que fueron a partir del día 5 de diciembre. Fíjate que en tan solo horas en esta oportunidad logramos duplicar la cuenta y es una hazaña en este canal de Monitor BTC que no se había logrado. Aquí tenemos operaciones del mes pasado que fueron del día 6 del 11, donde también sacamos unos muy buenos resultados, pero estas operaciones del mes pasado ya te lo dejé en un video anterior donde también logramos duplicar una cuenta de $200. En este caso lo que hicimos fue retirar toda la ganancia y volvimos en este mes de diciembre a hacer lo mismo. El 5 de diciembre empezamos con una operación en el par AGLD USDT que abrimos en short y sacamos una ganancia de $61 de esa operación. Ese short lo hicimos con $200 y el 30% de $200 son justamente esos 60. Acá tienes todos los screenshots de cada una de las operaciones, que todo esto lo pasamos en nuestro canal de Telegram a tiempo real. Es @monitorinversiones y el enlace lo vas a tener abajo en la descripción. $60 de ganancias diarias ya son una verdadera locura, pero si te digo que puedes llegar a sacar hasta $200 de ganancia diaria, ya eso es una cosa impresionante, que inclusive estamos viviendo por primera vez en esta cuenta que estamos llevando con esa estrategia, porque nunca habíamos hecho tanto dinero en un solo día. El mismo 5 de diciembre, fíjate aquí los horarios, abrimos a las 12 del mediodía la primera operación, la cerramos a las 14 horas, $61 de ganancia. Luego 2 horas después nos volvió a dar entrada la misma criptomoneda AGLD USDT, volvimos a abrir un short a 8X y 3 horas después sacamos otros $22 del mercado. Si bien esta no fue una ganancia tan atractiva comparada a las otras dos, realmente lo importante todos los días es venir al mercado y sacar ganancias. Eso es lo que tenemos que tener en mente todos los días, tratar de todos los días hacer trading y sacar ganancias, porque justamente todas esas operaciones se están dando de una gran manera en este mercado que estamos viviendo ahorita. La última operación la volvimos a hacer el mismo 5 de diciembre a las 21 horas y a las 23 horas, tan solo 2 horas después, cerramos esta última operación en el par meme USDT con un short a 10X. Esta la abrimos con un apalancamiento mayor porque teníamos una entrada perfecta, que inclusive se las voy a estar mostrando en la gráfica para que ustedes me crean y para que ustedes vean que esto es sumamente sencillo hacerlo una vez lo aplicas todos los días y una vez trabajas en eso para que se den los resultados.
En esta última operación sacamos un 43%, pero recuérdense que siempre nosotros estamos haciendo interés compuesto y lógicamente sacamos ganancias sumamente contundentes a medida que vayamos aumentando nuestro capital. En este caso, esta ganancia fue de $122 en tan solo una operación y estamos hablando de más de $200 de ganancias si sumamos las 3 operaciones que hicimos en el mercado. $60 más 22, ahí ya tenemos más de $80, más 122, tenemos más de $200 en el mercado, lo cual es una verdadera locura porque acá lo que nosotros estamos tratando de trabajar es siempre con el interés compuesto. Nosotros la primera operación la colocamos con $200, pero ya la segunda íbamos con $260, ya la tercera íbamos con $280 y todo esto más el apalancamiento hace que las operaciones salgan de manera espectacular. $280 por 10x justamente nos dan los $2.800 con la cual entramos en la última operación de meme y la realidad es que estas ganancias sacarla todos los días es una cosa espectacular. Díganme ustedes acá abajo en los comentarios cuántas personas conocen que diariamente ganen $122 en su empleo, en su trabajo. Hagan lo que hagan, díganme acá abajo en los comentarios quién puede lograr este tipo de beneficios tan contundentes allá afuera. O sea, realmente estamos haciendo cosas que es difícil de explicar y es difícil de que la gente me entienda y pueda realmente apreciar lo que venimos haciendo. La última operación que estuvimos realizando fue justamente en el par de meme USDT, donde, como ya te dije en varios videos, tratamos de hacer entradas específicas. Con una entrada al día que hagas buena, ya terminas sacando una rentabilidad espectacular. Y justamente la última que hicimos fue en este par de meme USDT porque nos dio una entrada increíble. De hecho, es una moneda que hoy viene cayendo un 3,86%, pero el día de ayer era una de las monedas más trending. Era, de hecho, de las más top que había en el mercado. Había subido así como un 80% en tan solo un día de trading. Y lógicamente ese tipo de monedas son las que yo casi siempre agarro para hacer este tipo de operaciones que realmente terminan siendo las que más ganancias saco, ¿ok? En este caso siempre tomo monedas que al menos me dejen un 10% de subida en las últimas 24 horas y veo exactamente las gráficas de cada una de ellas a ver dónde es que yo tengo un potencial de ganancia. Fíjate que esta moneda había subido una locura el día de ayer. Aquí estamos en velas de 15 minutos, lo que quiere decir que cada velita de estas, bien sea roja o verde, es 15 minutos completos de trading. Si nos vamos a velas de un día, cada velita de estas representan un día de trading, ¿ok? Lo cual quiere decir que en este caso, el día que nosotros nos estuvimos metiendo en el mercado, ya la vela, fíjate lo que había recorrido, ¿ok? Lo que había recorrido en el mercado para lograr nosotros efectivamente luego meter un short y ganarnos esa posición. Inclusive nosotros abrimos y cerramos muy rápido porque ya teníamos $122 de ganancia, pero lógicamente esta fue una moneda que pudo haber dejado, sin mentirles, más de $500 de ganancia, simplemente por el hecho de que tomamos esa moneda muy arriba, muy en los picos y siempre se dan este tipo de movimientos. Si te fijas, en el pasado ya esta moneda había subido bastante durante un periodo de tiempo y luego se vienen retrocesos muy buenos, que esos son los que tenemos que aprovechar en short para hacer dinero. Fíjate que todas las operaciones que hemos hecho han sido en short. Abrimos short, abrimos short, abrimos short. Todas las operaciones que han hecho, inclusive las del mes pasado, las del mes antepasado, todas han sido exactamente lo mismo y sacamos exactamente la misma cantidad de ganancia, $90, $80, $22, $122 en una sola operación, y es totalmente posible. Y no te estoy diciendo que estoy operando con locuras, porque estoy operando solo con $200, ¿ok? Lógicamente, si se tienen capitales de $1.000, de $5.000, es que las ganancias se pueden multiplicar. Pero yo lo estoy haciendo aquí en este canal de Monitor BTC para que todo el mundo pueda entender de que es posible, ¿ok? No estamos haciendo aquí ninguna locura de que estamos operando con $10.000 y por eso sacamos $200 en un día. No, estamos operando solo con $200, ¿ok? No es nada del otro mundo y la práctica es lo que ha hecho que hoy por hoy nosotros estemos haciendo esto. Hay varios de ustedes que me han estado preguntando cuál es la técnica, qué es lo que tienen que hacer para realmente conseguir estos beneficios, y realmente te digo que no es nada del otro mundo. Es solamente venir acá, en este caso estoy en el intercambio de criptomonedas BingX, el enlace como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Lo que yo vengo es acá a contratos, futuros perpetuos, ¿ok? Y luego vengo acá a las monedas que más han subido. En este caso le doy aquí altibajos 24 horas y veo cuáles son las gráficas que más han subido. Luego, ¿qué es lo que hago? Ver cuáles son las zonas en las cuales ya la moneda empieza a retroceder y me meto en short. Eso es lo único que hago. O sea, no hay más truco. Lógicamente, quizás a las primeras veces no te va a salir tan bien como a nosotros nos sale, porque nosotros llevamos años en esto, ¿ok? Llevamos años haciendo operaciones. Llega un momento en que ves tantas gráficas que ya sabes dónde el precio va a retroceder. O sea, no necesitas ni indicadores súper mágicos, ni alguien que te pase una señal para operar. No, necesitas es meterte todos los días a hacer trading en el mercado de criptomonedas, no necesariamente con $200. Puedes empezar con 10, puedes empezar con 15, puedes empezar con 100, puedes empezar con 1000, puedes empezar con la cantidad de capital que tú desees, y paso a paso, operación por operación, vas a ir aprendiendo y vas a obtener las mismas ganancias que obtengo yo. Inclusive ya hay varios de ustedes que me han pasado pantallazos
a mi canal de Telegram que superan los 300, 500 dólares por operación ganada. O sea que estamos hablando de que ya hay varias personas que se están dando cuenta de esto y están aplicando lo mismo. ¿Ok? Fíjate que la entrada con meme fue una entrada magistral, fue una entrada que efectivamente son las que nosotros tenemos que buscar en este mercado, porque nosotros en este par entramos en el área de los 0,046 dólares. Si te fijas, el precio acá lo tenemos en 0.045. Fíjate que muy pocas velas tocaron esa área de 0.045 y fueron muy pocas las que tocaron los 0.046. Tocó esta vela los 0.046 y estas tres tocaron esa área de los 0.046, que efectivamente el precio llegó hasta los 0.047. Luego de eso, apenas tocó mi orden, sí que estuve algunos minutos, inclusive te puedo decir hasta 30 minutos en pérdida de esa posición, pero aquí el truco está en no asustarse cuando pasen ese tipo de cosas, porque normalmente nosotros vamos a entrar justamente en el punto más alto. Vamos a entrar en los puntos más altos o tratar de conseguir ese punto más alto, pero efectivamente si tenemos una buena entrada pasa este tipo de cosas. Fíjate que yo ni siquiera me salí en el punto de los 0.035, porque es que si yo hubiese hecho esa operación, hoy por hoy te estaría mostrando un balance fácilmente y no me cabe la menor duda de al menos 800 dólares. O sea, hubiésemos hecho con solo esa operación una ganancia de 500 dólares, pero es que no me cabe la menor duda, porque yo me salí ahí mismo. A mí me tocó el área de los 0.046 y yo mismo en los 0.044 me salí de la operación. Fíjate que aquí estamos en 0.00439, o sea, prácticamente 0.044, o sea que apenas la vela tocó mi orden a los 0.044, que fíjate que está ahí mismo. Ya nosotros sacamos ese 43% que representaron 122 dólares. Fíjate que el precio no se tiene que mover demasiado. ¿Ok? El precio no se tiene que mover hasta acá para yo sacar esa ganancia. No, yo simplemente utilizo el apalancamiento a mi favor para irme 8x de apalancamiento, 10x de apalancamiento y buscar una zona corta en la que yo seguramente pueda ganar esa posición antes de que el precio posiblemente pueda llegar a seguir subiendo. Porque también hay que tratar de hacer entradas prudenciales para que el precio, luego de que toque mi orden, si estoy en short, no siga subiendo mucho más, sino que desde ese punto pueda llegar a subir un poco, pero retroceda en cuestión de las próximas horas, ¿ok? Como han sido las últimas operaciones que hemos colocado, las de AGLD, que fueron las primeras dos. Fíjate que en cuestión de 2-3 horas se cerraron y lo mismo pasó con esta. En cuestión de 2 horas se cerró. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Si te fijas en esta gráfica, en todas las oportunidades que dio en velas de 1 hora, en todas se pudo sacar ganancia, en todas, en absolutamente todas. Tú estudias realmente el mercado y te das cuenta de que en cualquier posibilidad, si tú utilizaste esta estrategia, pudiste ganar dinero. ¿Por qué? Porque acá esta primera vela que dio una subida importante, más de un 10%, luego de que el precio llegó allí, retrocedió, por lo que si hubieses estado pendiente del mercado y hubieses tomado un short acá, no necesitabas mucho recorrido para que ya te dejara un 20, 30, inclusive hasta un 40% como me dejó a mí de ganancia, solamente utilizando un apalancamiento de 10x. No te digo ni siquiera que hagas locuras, porque yo operé toda esta operación con 10x. Si operaba con 50 ni te digo, ¿ok? Pero ya esto termina siendo un riesgo muy alto. Entonces yo al menos no aconsejaría demasiado utilizar operaciones con apalancamientos muy altos. Yo igual no soy asesor de inversión, simplemente te explico qué es lo que a mí me funciona para que puedas llegar a entender la estrategia y puedas replicarla, ¿ok? En mi caso, ya con 10x de apalancamiento es más que suficiente. Si te quieres arriesgar así como demasiado, 20x de apalancamiento si ves la entrada muy factible. Pero yo con tan solo 10x de apalancamiento, como ves en esta operación, sacamos 43% de ganancia y el recorrido fue de aquí a aquí. ¿Ok? No fue nada del otro mundo, no fue una locura de que el precio se tuvo que caer demasiado para sacar esa ganancia. Por ende, en esta operación, si metías un short en este punto, lo ganabas. Luego, la gráfica se fue más arriba, ¿ok? Por lo que, si en ese punto lograbas meter un short, volvías a ganarlo, porque la segunda vela de 1 hora, que estamos en velas de 1 hora, cada velita de estas representa 1 hora de trading. Si hubiese metido un short desde ese punto, lo ganabas. Si efectivamente el precio se te iba más arriba, ¿ok? Y volvías a meter un short, podías estar 1 hora en una pérdida importante, de repente de un 30%, pero ya luego de que se dio ese movimiento, volvió el precio a caer. O sea que esta moneda te dio entradas en short varias veces y en varias veces pudiste haber ganado un muy buen dinero. De hecho, esta vela volvió a pasar el máximo anterior, que podías entender allí, meter un corto, lo metías y en menos de 1 hora, porque fíjate que esta vela logró tocar ese punto y se devolvió rápido. Por ende, acá en menos de 1 hora te hubiese permitido sacar 20-30%, luego volvió a dar aquí la entrada. El que se volvió a meter en short volvió a ganar. Luego volvió a dar aquí la entrada, que fue efectivamente la que yo me metí, porque dije, bueno, en todas las velas anteriores
hizo exactamente el mismo patrón, subió y luego retrocedió. Bueno, yo recién vuelva a tocar los 0.046, que fue más o menos este punto que tocó acá, me meto en el mercado, me metí y efectivamente el precio bajó con mucha fuerza esta vez. Y bueno, acá efectivamente la gente que se quedó un poquito más de tiempo que yo y logró cerrar esa posición con mayor porcentaje de ganancia, no me imagino los resultados que sacaron, porque ya a mí me pareció una cosa espectacular el beneficio que obtuvimos acá. Yo acá solamente te doy este ejemplo de meme, pero la idea no es que trabajes con esta moneda, porque esta moneda, para que tú la trabajes, tiene que estar en tendencia, ¿ok? Es muy importante que sepas eso. Acá, por ejemplo, en el intercambio de criptomonedas BingX, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo y puedas empezar al menos a ver gráficos y entender exactamente qué es lo que nosotros estamos haciendo para lograr estos beneficios. Vas a venir acá a contratos, ¿ok? Luego futuros perpetuos, luego vas a venir a todas las monedas que te salen y en altibajos vas a ver las que más han subido. Por ejemplo, la que más ha subido hoy es HOT USDT. Yo si hago una operación hoy no la hago en meme. ¿Por qué? Porque meme ya se dio la entrada, ya se dio la posición, ya se dio la ganancia. O sea que no tiene sentido entrar en esa posición ahorita porque ya esa moneda ya viene de caída, ya no la voy a agarrar en los mejores puntos. Pero esta de HOT de repente sí me está dando mejores posibilidades. Ya lógicamente esa moneda subió, dio varias entradas para meterles el short, dio muchas entradas para meterles el short. Yo obviamente no lo hice porque no tengo esa operación abierta, pero si esta vuelve a subir, ¿ok? Y vuelve al menos a tocar los máximos anteriores, créeme que esta será una moneda en la cual yo le entraré en short y es lo que hay que estar pendiente del mercado. Hay que meterse todos los días religiosamente si uno quiere de verdad practicar y quiere prácticamente vivir de esto, quiere sacar una ganancia espectacular, un ingreso extra espectacular. Uno tiene que practicar, tiene que todos los días meterse y todos los días hacer operaciones, que es la única forma de que llegue un momento en que empieces a ganar todas, ¿ok? Porque yo en el pasado quizás estuvo como muchos de ustedes con mucho miedo en entrar en el mercado y con mucho miedo a hacer las operaciones. Y ahorita la verdad es que para mí es un juego. La gente ve las operaciones que yo hago y las ganancias que yo hago y ve que es imposible. Pero realmente te digo que es muchísimo más fácil de lo que crees. Lo único que tienes es que aventarte a empezar, ¿ok? Y luego practicar. Como cualquier deporte, si llegas a un momento en que lo practicas tanto, llegas a ser un fenómeno. O al menos llegas a ser uno de los mejores del encuentro. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este canal de Monitor BTC. Cada vez nos ponemos retos más difíciles. Y fíjate que esta cuenta que duplicamos el día de hoy, que te estoy mostrando, la logramos duplicar en solo un día. ¿Cuántas personas ustedes conocen allá afuera que hagan esto? No muchas. ¿Pero por qué? Porque no lo han practicado, porque no se han metido, porque realmente no le están dedicando tiempo. Y en cambio, todo lo contrario, yo sí. Yo todos los días, religiosamente, todos los días hago operaciones. Y no hago una, hago miles de operaciones. Lo que pasa es que, claro, a veces me apoyo de otras herramientas. Acá, por ejemplo, todas las operaciones que te mostré son manuales, ¿ok? Yo mismo ejecuto la entrada y ejecuto la salida. Ahora, hay muchas otras operaciones que las hago, por ejemplo, con bots de trading. ¿Y cuántas operaciones ejecutan esos bots de trading? Cientos de operaciones en el día, ¿ok? Por ende, yo estoy todo el día en el mercado y trato, en la medida de lo posible, de siempre aprender más para cada vez sacar mayores ganancias. Ya realmente lo que estamos haciendo es que ya ni yo me lo creo. Son cosas que están fuera de serie. De verdad es una cosa de locos. Ahora, en esta segunda gráfica quizás es algo que me gusta más porque esta segunda ya dio un punto máximo, retrocedió. Ya aquí los que entraron en short ganaron. Los que hicieron acá en esta misma ganaron. Los que hicieron acá en esta misma ganaron. Y yo lo que tendría que buscar, en este caso si me concentro en esta moneda, es que esta moneda vuelva a subir al menos a estos puntos anteriores y desde allí me plantearé un short, ¿ok? Esa está muy parecida a esta. Yo al menos todavía no me metería en estas dos todavía, ¿ok? Porque aunque desde este punto sí pueda dar un short y puedas ganarlo, lo mejor sería tener una probabilidad muy a tu favor. Y para tener una probabilidad muy a tu favor y ganar todas las operaciones, tienes que entrar en puntos clave, ¿ok? Y obviamente para hacer eso tienes que estar pendiente del mercado y, como te dije, practicar todos los días. Ahora, en este caso, vamos a la tercera operación, que sería la de AVAX USDT. En este caso, la tercera criptomoneda, que sería AVAX USDT, que está en una entrada espectacular. ¿Por qué? Porque ya pasó el máximo anterior, ¿ok? En velas de una hora. Y ese máximo se fue en short y la gente que entró en short ganó, ¿ok? Lo mismo que pasó aquí, lo mismo que pasó aquí. Entonces, yo lo que buscaría en esta moneda de AVAX es tratar de entrarle en short lo antes posible luego de que pasa el máximo anterior. Lógicamente, yo aquí tengo que ir midiendo las velas. Yo me voy siempre a velas de un día para ver cuáles fueron sus máximos históricos. Esta moneda ya pasó los máximos que tenía quizás hace algunas semanas, porque fíjate, por ejemplo, que acá teníamos una zona de resistencia que la logró sobrepasar rápido
rápido, luego tuvo esta segunda que se dio seguramente por estos toques acá dentro de estas operaciones, el precio rebotó y ahorita está tratando de superar esta, que posiblemente pueda llegar a hacerlo porque esa zona sirvió acá dentro de muy pocos días, pero sirvió como una zona de soporte. Ahora hay que ver si esta moneda no se va hasta los $30, ¿ok? Entonces, claro, esta es una moneda que habría que estudiarla, habría que estar aquí muy pendiente de las velitas de 15 minutos a ver qué es lo que va haciendo. Pero si yo ya veo que desde este punto empieza a retroceder, aquí un short es claro, ¿ok? Aquí un short al menos te va a dar un 20% de ganancia, más o menos saliendo en un take profit en esta zona. Como veo tantas gráficas durante el día y me pongo a analizar siempre criptomonedas, las veo claras, ¿ok? Pero esto es lo que yo hago todos los días, trato de ver y ver y ver criptomonedas para ver dónde es que yo me puedo meter y dónde es que yo puedo sacar la ganancia. Esta todavía no la tengo tan clara, porque fíjate que estos fueron los máximos y ya la moneda viene retrocediendo. Por ende, acá es donde a mí me gustaría entrar, en los puntos máximos cuando la moneda viene subiendo. Cuando la moneda viene subiendo, es fácil detectar el punto máximo y entrar en short, entrar en short, entrar en short. O sea, yo al menos lo veo bastante claro, ¿ok? Y obviamente acá lo vas a ver claro porque ya la gráfica se hizo, pero ya cuando la gráfica está ahí en ese punto, quizás es donde hay que aprender a meterse en esos puntos para lograr sacar las mayores rentabilidades posibles. Te voy a estar dejando abajo en la descripción varios videos en los cuales yo hago este tipo de operaciones, donde acá tripliqué la cuenta, dupliqué la cuenta en varias oportunidades en el mes y lógicamente esos videos te los voy a estar dejando abajo en la descripción porque lo hicimos en tiempo récord. Acá duplicamos una cuenta en 4 días, aquí lo hicimos en tan solo 2 días, ¿ok? Y esta primera con la cual empezamos los retos, fíjate que lo hicimos en 15 días, ¿ok? La primera cuenta que duplicamos la hicimos en 15 días. Esta que la hicimos hace 2 meses, hace 3 meses aproximadamente, la hicimos, de verdad te lo digo, en 15 días. Pero ya duplicar una cuenta en 15 días es un logro. O sea, es increíble. Inclusive si lo llegas a hacer de manera mensual, ya es una cosa espectacular. Lo que pasa es que aquí estamos tratando de cada vez hacer cosas más locas y ver si lo podemos conseguir y efectivamente se nos están dando, pero de manera impresionante las operaciones, pero es porque, claro, estamos todo el día en el mercado tratando de buscar esa operación para mostrarte todos los días en este canal de Monitor BTC cómo es que podemos ganar dinero en este mercado cripto, que de verdad te digo, es más fácil de lo que la gente cree. Lo que pasa es que la gente no sacrifica tiempo y no sacrifica esfuerzo en tratar de entender las gráficas, en tratar de ver cuáles son los puntos en los cuales se tienen que meter, en tratar de aprender de esto para que te vuelvas un experto y puedas realmente todos los días conseguir ganar dinero. Así sea poco dinero, así sean $2 diarios, $5 diarios, $10 diarios, pero se puede, ¿ok? Con $200 inclusive te digo, se puede. Yo de hecho, las últimas operaciones que he hecho con $200 o un poquito más, todas las he sacado con más de $10 de ganancia, todas, inclusive con más de 20. O sea que te digo, si quieres sacar $20 de ganancia, es posible, pero tienes que trabajar en ello, tienes que meterte todos los días, estar pendiente del mercado, estar pendiente de las gráficas, estar pendiente de los precios de las cripto, para que lógicamente llegue un momento en que te las sepas todas, en que veas una oportunidad, la cases y consigas ese resultado. Yo espero que este video te haya gustado, déjame acá en los comentarios cualquier duda que tú tengas, cualquier comentario es positivo, porque mi idea es que ustedes aprendan a hacer esto solitos y todos los días puedan hacer dinero en este increíble mercado. Sin más, espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.